Ideas que inspiran, voces que conectan, ideas que inspiran. Plataforma digital del Instituto Nacional de Telecomunicaciones, Instel. Instel, pasión por comunicar, pasión por comunicar. Bienvenidos a especiales de diálogo público en convenio con Voz Pública a través de Instel Radio del Instituto Nacional de Telecomunicaciones con sede en Cali, en enlace con 60 emisoras digitales del mundo, y a través de StreamYard con los destinos Facebook Live, Instagram, X y YouTube. Hoy estamos en presencia de Raúl Eduardo García Rodríguez, presidente del Comité Intergremial del Magdalena, de Andrés Felipe Vives Calle, director del Desarrollo Competitivo y Empresarial de la Cámara de Comercio del Magdalena. Nos acompaña Verusca Aarón Torregrosa, economista, magíster en gestión ambiental, especialista en políticas y mercados de suelos para América Latina. Y como ante tantas luces académicas voy a presentarme, aunque no acostumbro a hacerlo. Mi nombre es Teodoro Gómez Rodríguez, soy odontólogo de alta estética de la Universidad de Cartagena y de la Universidad Rafael Núñez. He sido subdirector del Hospital Central de Santa Marta, Julio Méndez Barreneche, gerente de la Caja de Previsión y asesor de la Unidad de Trabajo Legislativo del Progresista del Magdalena. Hoy tenemos el tema por abordar de las siguientes apreciaciones de unas sugerencias que hizo Verusca Aarón Torregrosa, que escribió un artículo de opinión muy interesante para los internautas y para la ciudad. Los temas que tenemos aquí para tratar, que fueron enviados en las invitaciones a los líderes gremiales, es primero, cuál es el análisis ante las más recientes cifras del DANE sobre la ocupación laboral, particularmente en Santa Marta y en Magdalena. Dos, cuál es el impacto del aumento del salario mínimo sobre el mercado laboral en la ciudad de Santa Marta. Aumentó el empleo formal, disminuyó el empleo formal. 3. Participan los gremios activamente en el diseño y discusión pública de los planes sectoriales estratégicos con las autoridades elegidas de todo orden. Mencionan los planes de mayor interés gremial del territorio y su discurso interinstitucional en el proceso de articulación intersectorial de la región. Esos aproximadamente fueron los temas que les enviamos para que ustedes revisaran. Pero dejo en manos de Verusca Aarón Torregrosa, la que orienta hoy el debate de especiales de diálogo público en convenio con Voz Pública. Adelante, Verusca. Gracias, Teo. Bueno, darle la bienvenida a nuestros invitados. Realmente son unos invitados absolutamente apropiados para abordar este tema. Raúl y Andrés, cada uno representantes de gremios de bastante importancia en la ciudad y que pues seguramente nos van a dar también luces sobre lo que podemos interpretar en los resultados que nos arrojó, que nos dio el DANE en el último reporte que hizo sobre cifras de ocupación en el país. Y pues obviamente para el caso de Santa Marta, las cifras que reporta el DANE de empleo o de ocupación, como ellos lo denominan, en Santa Marta generan mucha preocupación, no solamente porque estamos hablando de que somos la 9ª ciudad con mayor desempleo en el país, entre 23 analizadas. El desempleo está en 2 dígitos, cuando en el resto del país está en 1. Y bueno, este reporte es para el primer trimestre del periodo del año 2026. Lo que manifestaba en ese artículo, en el primer trimestre generalmente pues marca lo que ha sido la dinámica del comienzo de año, que tiene una influencia muy importante en lo que tiene que ver con lo que es el turismo. La actividad está en su temporada alta. Entonces uno esperaría que para este primer periodo, para este primer trimestre, el desempleo debería estar registrando un mejor comportamiento de lo que nos reportó el DANE. En ese sentido, y bueno, como necesariamente tenemos que hablar de turismo, la primera pregunta que aquí me surge es: ¿hasta qué punto el modelo turístico actual de Santa Marta está basado en un empleo temporal o de baja calidad? También podríamos plantearlo así. Cualquiera, no sé si Raúl, que te gustaría introducirnos en este tema. Con mucho gusto. A ver, yo diría que el turismo como tal es bien importante para la ciudad y debe seguir siendo. No diría que exactamente esté enfocado
en algo de solamente temporal y de bajo nivel. Lo que pasa es que no hemos logrado, y eso es un trabajo que se está haciendo entre todos, para que no haya unas extensiones tan definidas, que sea un proceso anual. Eso se logró, para poner el ejemplo de Cartagena. Cartagena siempre tuvo los volúmenes que tiene actualmente, y se logró primero con charters que traían personas de Europa o de Canadá y de diferentes países, pero charters solo para baja temporada. Con ello llenaban esos vacíos, el empleo se hacía durante todo el año y no volvía un tema de costos, de que simplemente la persona quiera ganarse todo el dinero en una determinada periodos, que a su vez ahuyenta un momento al turista, sino que fue una cosa totalmente probada durante todo el año. Eso se puede. Se está trabajando en eso, se está buscando las alternativas. Hay limitantes que después de pronto hablaremos sobre ellas, pero más que el enfoque, es una realidad que en este momento estamos viviendo, pero que no necesariamente es definida por el sistema o por el enfoque del turismo como tal, sino que se acomoda a las circunstancias que en este momento da la ciudad y la región. Andrés, esta misma pregunta, pero creería que por el rol que tú desempeñas podrías hablarnos también de qué tipo de empleo de manera más amplia se está generando actualmente en la ciudad. Las empresas en términos generales, más allá del turismo, en términos generales, ¿qué tipo de empleos se generan actualmente? Bueno, Verusca, primero saludarte, Teodoro, gracias por la invitación, Raúl, qué honor, qué agradable estar acá compartiendo contigo y bueno, con ustedes que nos han extendido esta invitación. Santa Marta tiene unas vocaciones productivas muy bien definidas. Ese cuento que nos pasaba hace algunos años de que si éramos logísticos, de que si éramos portuarios, de que si éramos... Santa Marta tiene sus vocaciones claramente definidas. Santa Marta es una ciudad, y yo me enfoco también en analizar el departamento. Nosotros, sin duda alguna, pues tenemos una vocación turística, la que más aporta pues a nuestro ecosistema empresarial y económico, a la generación de empleo. Definitivamente como hub, como Santa Marta, como hub, como digamos ancla, reposa en ella las empresas agroindustriales, agropecuarias de nuestro departamento del Magdalena, que es un departamento con una vocación, digamos, agrícola bastante fuerte en algunos productos y con mucho potencial en otros que, digamos, poco a poco se van abriendo camino. Santa Marta es una ciudad que genera empleo también desde, digamos, lo logístico, lo portuario, y dentro del segmento de turismo, digamos que empieza uno a ver con mayor fuerza dentro del, digamos, el mercado laboral, empresas gastronómicas que se han destacado, la creación de nuevos restaurantes en la ciudad, la dinámica sin duda alguna de la construcción, jalonando pues también esa industria turística. Hoy es una industria que jalona muchísimo pues el crecimiento de esta ciudad. Ya discutiremos más adelante si con orden, con desorden o con oportunidades de mejora, pero es un jalonador y no lo podemos desconocer. Aunque ahí se concentra la generación de empleo. Hay unas apuestas que venimos trabajando, de las cuales Raúl también ha hecho parte pues, de la construcción de las mismas. Silvia Elena, quien en paz descanse, lideró también desde la Cámara de Comercio y seguramente hoy desde allá arriba nos sigue iluminando como un faro, como esa persona que generaba esos puentes de articulación, y con la colaboración de ella logramos poner a funcionar una estrategia Santa Marta 4.0 para que nosotros pudiéramos desde los servicios empezar pues una dinámica distinta en la generación de empleo, de lo que son los BPOs, de lo que son los ITOs, y eso hoy viene también pues abriéndose mercado en la ciudad de Santa Marta. Hoy tenemos 2 BPOs ya establecidos en la ciudad de Santa Marta, que cada uno pues está generando alrededor de unos 120, 150 nuevos empleos en la ciudad de Santa Marta. Yo pienso que, digamos, el futuro de nosotros
como ciudad sí tiene que estar enfocado en la prestación de servicios con valor agregado. Esto suena muy romántico y que lo escucha uno en muchos espacios, pero específicamente ¿en qué industrias? Hombre, en las industrias agrotecnológicas, en las industrias logísticas y portuarias. También mencionar que hoy desde Santa Marta hay empresas prestándole servicios contables y tributarios a otros países como lo son España, como lo son Grecia, como lo es Estados Unidos. Vengo, antes de este espacio, Teodoro, vengo de un panel de selección, de un programa que lidera la Cámara de Comercio que se llama Escala Magdalena. Y con sorpresa veo uno, Raúl me ha acompañado ahí como digamos, evaluador, como panelista evaluador de esos emprendimientos que quieren insertarse en alguno de los 14 programas que tiene la Cámara de Comercio, pero este en particular es un programa de aceleración empresarial. Y con sorpresa encuentra uno, Teodoro y Berusca, empresas que hoy desde Santa Marta le prestan servicios globales de exportación a empresas y a personas por fuera de Colombia incluso. Entonces, hacia allá, hacia donde debiéramos pues nosotros enfocar los esfuerzos y caminar. Pero quiero dejar, digamos que hasta ahí mi intervención por ahora para que vayamos construyendo colectivamente respuestas. Andrés, pero en términos concretos, y en esa generalidad de lo que nos estabas hablando, de lo que se está desarrollando hoy en Santa Marta y en el Magdalena, ¿qué tipo de empleo crees tú que en mayor medida se está generando en todo ese ecosistema que tú bien describes y del que te emociona tanto? Hoy sin duda, Berusca, el derrotero es, o a quien hay que derrotar es a la informalidad. No estoy hablando de las personas, porque digamos que en la interpretación de nuestro idioma, pues cualquier cosa puede usar en contra de uno, de la Cámara de Comercio, de la institución que en estos momentos pues represento en este espacio. No me refiero a las personas, sino al ejercicio propio del rebusque, al ejercicio propio que si bien, digamos que, genera una fuente de ingreso de subsistencia para estas personas, nosotros como ciudadanía, como ecosistema, tenemos que ser responsables y buscarle más oportunidades a la gente, generarle empleos de mayor calidad y de una u otra manera que garanticen que ese sustento a cada uno de esos hogares pueda llegar de otras maneras. Porque en la informalidad, donde todo se permite, porque como es, digamos, incluso hasta como lo ven algunos empresarios, y yo también lo leo así, una competencia desleal, porque, hombre, yo puedo estar en la Quinta Avenida, que se hizo un gran trabajo de recuperación, pero ya lo ve uno no sobre la carrera, sino sobre las calles, y yo como empresario, comerciante, que pago impuestos, que genero empleo formal, al lado, pues enfrente tengo una persona pues que en medio de la informalidad, si bien también lleva de una manera honrada el sustento a su familia, pues eso empieza también a generarnos esas competencias desleales, porque se roban la luz, porque es una persona que de pronto no dispone de los residuos de la mejor manera, afea el espacio público, genera caos en la ciudad, genera problemas de movilidad, y eso pues abre la puerta también a otro tipo de problemáticas que hoy vive la ciudad, como lo es la extorsión y algunas otras que ve uno como, no sé, el empleo en menores que los utilizan pues para ciertas labores. Para evadir. Y pegado de eso pues viene el desorden y lo que un poco empieza a afear la ciudad. Entonces yo creo que no podemos nosotros desconocer hoy como gremio y como ciudadanos que somos, pues que Santa Marta tiene unas cifras en medio de la informalidad bastante alta. Estamos hablando de cerca digamos del 60.1. 59.5. Bueno, pasamos, fíjate, en el incremento de la desocupación pasó del 58 al 60.1 para el mismo periodo, digamos que comparado con el año anterior. Entonces, hombre, eso sin duda alguna empieza a generar esas preocupaciones. Y ahí empieza también la Cámara de Comercio a analizar esas nuevas fuentes y oportunidades que tenemos como ciudad que empezar a generar para estas personas pues que hoy están en la informalidad, que disminuyó 9 puntos de hoy estar el 60%,
y digamos que frente al periodo registrado anteriormente, que era del 60.9, más o menos, digamos que esa es como la cifra que nosotros vemos en el reporte, pues, el reciente reporte del mercado laboral del DANE. Sí, Teodoro. Yo quería que me permitiera primero saludarlos de nuevo, y agradecerles que hubiesen aceptado la invitación como siempre hacen. Son ustedes muy distinguidos en eso. Yo quisiera, como ciudadano, hacer una especie de comparación y que ustedes nos ayudaran a establecer si eso es real o no. Uno ve a Barranquilla a otro nivel, ve a Cartagena con grandes inversiones y ve a Santa Marta siempre en retroceso. No quisiera que eso estuviera pasando por la mente de las personas, pero ustedes como empresarios, como director del desarrollo empresarial, tú, Andrés Felipe, y Raúl Eduardo como empresario y como director de los gremios, ¿cómo se puede comparar lo que está ocurriendo en Santa Marta, Barranquilla, Cartagena y Riohacha? Simplemente para hacer unas comparaciones en el propósito de las preguntas que ha hecho Verus Caro. Adelante, por favor. Te hablo, por ejemplo, del tema de Barranquilla, que conozco muy a fondo. Ese es un proceso, eso no es de la noche a la mañana, y es un proceso positivo en el que nos debemos embarcar. Hace unos 20 años, la ciudad estaba en peores circunstancias que la que está Santa Marta hoy, con un decaimiento total en los servicios públicos. Es más, el empresario, y este es el primer punto para tu respuesta, se pellizcó y entró. La primera razón fue en política, porque incluso hubo un movimiento que se llamó Unos para Todos, donde el empresario se metía a participar en el consejo. Esa vez fue ese movimiento en ese momento, para generar un ruido a favor del tema. Después, ese tipo de frente empresarial, por llamarlo de alguna manera, fue capaz de crear la AAA, porque las empresas públicas municipales de Barranquilla están absolutamente quebradas. Y no de nada, allá había sido un punto de visita de paisas, de toda parte del país, para conocer su rol. O sea, cómo se lo tiraron en tan poco tiempo. Pero en fin, ese fue el pasado. Entonces, lo que hay que lograr es esta sinergia entre lo público y lo privado, para lograr realmente este cambio. O sea, se está comenzando a ver. Hemos pasado por unos periodos en que simplemente se nos trataba como enemigos. Ahora por lo menos se habla, falta mucho, pero ese es el proceso de comenzar a de verdad a ponerlo, y no solo esperar a que eso se dé, porque uno también es muy fácil echarle la culpa a otro. No, arremangarse la camisa y comenzar a trabajar para lograr cosas. Y un tema que ha sido reiterativo, Teodoro y Verusca, porque Andrés me lo dijo muchas veces, es que en el tema del frente como ciudad planteemos temas y necesidades específicas. No divaguemos de lo humano y lo divino, para que en un momento dado logremos, este es un país centralista, querrámoslo o no, logremos que haya esos cambios que generen soluciones para la ciudad. No puede ser que Santa Marta todavía, como lo dijo con mucha inteligencia el rector de la Sergio Arboleda, no puede ser que esté todavía peleando cosas de supervivencia o de primera necesidad, como es el agua y el alcantarillado y el acueducto, mientras otras ciudades están demostrando cambios de comodidad, simplemente. Entonces, ese es un cambio importante, porque ese ambiente de trabajo, de una economía que ya supere ese tipo de barreras, permite generar que ya haya además mayor presencia, mayor interés en invertir en la ciudad, mejores capitales para hacerlo. Hay un tema, por ejemplo, que me parece básico y que le estamos trabajando y que vamos a tener que lograrlo entre todos, que es, por ejemplo, el tema de la salud. La salud no puede ser ese supuesto chiste interno en Santa Marta, que el mejor hospital es el aeropuerto Simón Bolívar o la carretera Barranquilla. Eso no puede ser. Entonces, hay un tema de percepción, hay un tema de realidad, yo creo que ambas cosas. Pero logremos que encontrar los males que existen para que un momento se puedan resolver. Y eso traerá ese influjo positivo, donde habrá capitales de todo orden, que como en Barranquilla, y ahora en Cartagena, porque lo de Cartagena es relativamente reciente. Te recuerdo que antes de este gobierno, de este alcalde, era medio hazme reír lo que había allá. Sí. Ahora hay un cambio positivo, y lo de Barranquilla sí ya tiene casi 20 años. Tenemos que lograr esa interrelación, esa relación público-privada, con unos objetivos claros para lograr ese cambio de mentalidad que nos permita progresar. Andrés.
Yo quiero ahí aportarle, Teodoro, primero estoy de acuerdo contigo. O sea, Raúl ha explicado, digamos que con detalle, el caso de Barranquilla. Son 20 años de buenos gobiernos. Yo creo que Santa Marta está en un punto de inflexión, el Magdalena está en un punto de inflexión, que es en realidad donde debemos sentar las bases, la base cero, para poder de aquí en adelante construir. Pero no podemos nosotros desconocer, Teodoro y Verusca, que hoy el Magdalena pues se encuentra ubicado en la quinta cobertura más baja del país de acueducto y alcantarillado, saneamiento básico y agua potable. Yo el año pasado, me acuerdo que construimos con el equipo un escrito donde hacíamos unas comparaciones pues, referente al departamento del Atlántico, que es un departamento más pequeño, pero eso no dista de la realidad, porque por pequeño que sea, no quiere decir que hayan dejado la tarea a un lado. Antioquia, por ejemplo, es un departamento mucho más complejo que nosotros, hablando geográficamente. Sí. Es un departamento pues que tiene unas pendientes y unas condiciones geográficas muy distintas, y no por eso se ha quedado rezagado en materia de competitividad. Pero comparar hoy el departamento del Magdalena, donde apenas pues, ni qué hablar de Santa Marta, donde todavía tenemos digamos el proceso del agua pues apenas encontrando su cauce de solución. Nos comparamos con el Atlántico, que tiene una cobertura del 91.8%, y estos gobiernos que están en estos momentos de ejecución están desarrollando distritos de riego, siguen pues generando cobertura en temas de acueducto, alcantarillado y saneamiento básico. El departamento de Caldas, el 82.3%, Antioquia 88.4%, Boyacá, Córdoba, incluso Córdoba nos supera a nosotros hoy, un departamento como Santander nos supera a nosotros, y Santa Marta y el Magdalena, como lo he dicho yo en otras oportunidades, sentados en un trono de oro, pero a veces nos sentimos pidiendo limosna cuando nos empezamos pues a comparar con la región Caribe y con otros departamentos también del orden nacional. Especiales Diálogo Público. Especiales Diálogo Público. Un colectivo ciudadano con análisis y entrevistas en el que abordamos temas trascendentales que impactan nuestra sociedad. Plataforma digital del Instituto Nacional de Telecomunicaciones, Instel. Instel, pasión por comunicar. Pasión por comunicar. Aprovecho para hacer la segunda pregunta, Vero, con tu permiso. Nos enteramos, por supuesto, que existe una simbiosis muy activa entre la universidad, el Estado y la empresa. En Santa Marta, digamos que el operador es la Universidad del Magdalena, el operador político es la Alcaldía de Santa Marta, y el músculo privado está en Ecopetrol, en Cenit. Hacen una especie de simbiosis como para organizar esa competencia que es necesaria entre sectores y de la sumatoria de esfuerzos. Ustedes como empresarios, tú, Andrés Felipe, como orientador en la Cámara de Comercio, Raúl como empresario y como orientador de los líderes gremiales, ¿cómo ven ese ejercicio? ¿Hasta dónde está llegando ese ejercicio? ¿Es oportuno? ¿Le hace falta algo? ¿O simplemente hay simplemente tres actores que se pusieron de acuerdo y los demás están por fuera? Bueno, hay más que tres actores, porque te cuento, yo creo que lo que tú estás hablando, me corriges, estoy equivocado, es más en el tema del offshore, que es efectivamente así. Pero en el CUE lo ha presidido mucho tiempo Alejandro Arango, que es Nutresa, el grupo Gilinski, y la verdad que lo ha hecho muy bien. ¿Que puede ser mejor? Sí, él puede ser mejor. Incluso él, en forma correcta, ha llamado la atención de que todos debemos participar más. Y en eso hay un tema que es una excusa, pero no es válida, pero la menciono, que es que somos pocos para tanta cosa. Y a veces nos enredamos y no le damos suficiente importancia a los temas que se deben tener. Esa articulación es básica. Y vuelvo al tema offshore. Cuando tú tienes la posibilidad de que Santa Marta y el Magdalena reciban los beneficios de la explotación del gas costa afuera, aquí muy cerca de nosotros, y uno ve un momento del trabajo que está haciendo La Guaira, que está más alejado, es un acicate para que nos movamos y para que logramos que eso, que es casi que un derecho geográfico, se materialice en realidad en beneficio para toda la comunidad.
Pero para responder concreta a tu pregunta, hago un acto de contrición. Me parece que nos ha faltado más trabajo, más creer en el mecanismo, y en eso estamos, lo decía Andrés, estamos en un proceso de inflexión, de analizar exactamente qué es lo que nos está faltando y tomar las decisiones correctas. Pero sí, el mecanismo está, la universidad está, no solo incluso la Universidad Magdalena, yo diría que la Universidad Cooperativa y la Sergio también han participado, pero evidentemente el liderazgo lo ha llevado Pablo Vera de la Universidad de Magdalena. Pero entre todos podemos sacar adelante y hacer que la academia trabaje lo que requiere el empresariado, para que lo que preguntaba Berushka antes, el nivel del trabajador sea alto y no solamente seamos, volviendo al caso de Ramblin Offshore, un receptor de profesionales de todo el país o del mundo, y nosotros no tengamos profesionales que estén capacitados para ejercer ese tipo de labores. Andrés Felipe. Yo quiero, Teodoro, que tú me aclares muy bien a qué te refieres, porque si es del CUE tendría una respuesta, y si es otra cosa, pues me gustaría que me aclararas sobre la pregunta puntual. Me refiero a lo siguiente: cuando estuvimos nosotros en dos administraciones departamentales, convocamos al Consejo Departamental, y en este caso también existe el distrital, de política pública o política social. Ahí están todos los actores privados o gremiales, institucionales o públicos, y las universidades. Tengo entendido que en Santa Marta hay una relación muy armoniosa por unos convenios entre la Universidad de Magdalena, la Alcaldía de Santa Marta actual y Ecopetrol a través de CENIR, precisamente para lograr que ese trípode, que en otras partes es la palanca del desarrollo, se active en Santa Marta. La pregunta es, ¿están los actores privados todos convocados a esa reunión interinstitucional? Existen, por supuesto, por lo que tengo entendido, más universidades que están participando, como la Servicio Arboleda, como la Bolivariana, digamos que aplicando programas académicos para preparar al capital humano que requieren las empresas privadas. Entonces la pregunta es, ¿está articulándose el sector privado, las instituciones públicas y las universidades para sacar el subdesarrollo en el que estamos siempre sumergidos en el Magdalena y en Santa Marta? Bueno, yo puedo responderte desde la Cámara de Comercio, digamos, como secretarios técnicos de la Comisión Regional de Competitividad, hemos puesto a andar y hemos abierto los espacios para que exista ese diálogo y esa articulación. Lo primero que quisiera yo aclararte, Teodoro, es que en Colombia existe un sistema nacional de competitividad e innovación, que parte desde la Presidencia de la República. Hay una comisión nacional, y esto, digamos que no se lo inventó pues ni ni el anterior. Esto es algo que se viene construyendo. El sistema de competitividad e innovación del país se viene construyendo desde el año 89, desde el año 90. Esa comisión nacional tiene un comité ejecutivo que son los ministerios y algunos invitados especiales como el SENA, y otros pues que el Consejo Privado de Competitividad, por ejemplo, y de ahí nacen los comités de regionalización. Una de las instancias que el Sistema Nacional de Competitividad le propone a los territorios para que exista la articulación es el Comité Universidad Empresa Estado. Ese comité del cual se refería Raúl viene trabajando de manera articulada, digamos que en la identificación de oportunidades y sobre todo generando unos nuevos enfoques para que exista una oferta de formación más aterrizada hacia la necesidad de las empresas y del sector real. Ese espacio de diálogo y de co-creación se está dando muy bien. Hay departamentos que nos llevan ventajas, lo he dicho antes, en otros aspectos en materia de competitividad, pero lo importante es que se está dando y cada vez se da, digamos que de una mejor manera. Eso busca pues resolver algunas fallas de mercado, algunas fallas de articulación, y ahí pues se construyen las distintas agendas donde sin duda alguna el capital humano es fundamental para que los territorios puedan dar saltos en materia de competitividad. Aquí en el departamento del Magdalena, tengo que decirlo, no me lo inventé yo, ahí están las cifras digamos que del índice de innovación y de competitividad. Existe una baja
capacitación en las empresas, generando procesos de innovación. Nosotros como Cámara de Comercio tenemos programas que buscan cerrar esas brechas. Hay una baja cobertura de la formación, digamos que universitaria en temas de innovación. Las universidades están cada vez más enfocadas en eso. Existe hoy una baja cobertura de formación técnica y tecnológica y hay una baja participación de los programas de pregrado, maestría y doctorados en ciencias naturales y exactas sobre la ingeniería y las tecnologías en el departamento del Magdalena. También se están abordando pues desde el CUE, digamos que esas temáticas. La Universidad del Magdalena ha liderado la creación, digamos que de nuevas maestrías en ingeniería, de nuevas maestrías en temas de turismo, y pues digamos que la suma de todas las anteriores es la que nos va a llevar a que el departamento pues avance en materia de ciencia, tecnología e innovación. Se están atendiendo desde el CUE y nosotros pues como miembros activos de este espacio también proponemos pues hacia dónde son los siguientes pasos que espacios como estos debieran, digamos, dar. Por eso también es importante mencionarlo. Construimos un proyecto que se llamó Visionarios Magdalena, que hace la prospección de no solamente nuestros sectores económicos, donde hablamos pues de una Magdalena policéntrica, donde podamos nosotros generar distritos policéntricos de competitividad a lo largo y ancho del departamento, que el centro del departamento se enfoque en una vocación, que la zona Río se enfoque en una vocación, que la zona sur se enfoque en una vocación específica para poder generar esos distritos policéntricos de competitividad y de innovación. Imagínense ustedes un departamento donde el sur se dedique 100% a los cítricos, donde la zona, digamos que del centro y del río se dediquen 100% a la ganadería, a la generación de productos con valor agregado, a que podamos nosotros tener un agro que abrace la tecnología, que el norte del departamento del Magdalena se enfoque de verdad en esa vocación turística, en esa vocación logístico-portuaria, y consolidar lo que hoy tenemos en el agro, en el norte del departamento del Magdalena. Yo creo que eso haría pues que el departamento del Magdalena diera saltos prospectivos a ser un departamento de vanguardia y a que podamos solucionar muchos de los problemas que hoy tenemos. Especiales Diálogo Público. Especiales Diálogo Público. Un colectivo ciudadano con análisis y entrevistas en el que abordamos temas trascendentales que impactan nuestra sociedad. Plataforma digital del Instituto Nacional de Telecomunicaciones, Instel. Instel, pasión por comunicar. Pasión por comunicar. En ese orden que me parece interesante, sobre todo el aspecto de lo que es cómo cultivar ese desarrollo en donde se supone que deben generarse estos empleos y estas condiciones dignas para la gente, porque no es simplemente, hoy nos hemos quedado nosotros hablando de empleo, de desempleo, y mientras tanto en el DANE nos hablan de ocupación. Es como una manera como un eufemismo para tratar de pronto de aglutinar en actividades a la gente. Pero hace un rato hablaba Raúl sobre el tema, mencionó una palabra que me pareció clave, y es el tema de las barreras. Yo quisiera preguntarles si ustedes tienen de pronto identificados en este entorno económico local qué incentiva o qué puede estimular hoy a la ciudadanía, y también qué barreras encuentran las empresas para generar empleo formal hoy en la ciudad. Estímulos o desestímulos, barreras, incentivos en ese ecosistema económico del que estamos hablando. Yo diría que primero hay unos conceptos de ciudad y de región que tenemos que superar. Por ejemplo, cuando, vuelvo a los dos temas que mencioné anteriormente, cuando se ha hablado de inversionistas, los inversionistas se entusiasman con las bellezas naturales de la ciudad, con el entorno de la ciudad, etc. Pero cuando ven el tema de agua alcantarillado, y específicamente más incluso salud, la cosa ya cambia de percepción.
Entonces, habiendo alternativas cercanas, todo hablado de Barranquilla y Cartagena, ahí nomás, estamos en la competencia. La competencia, pues entonces evidentemente hace que terminen dirigiéndose allá. Esa es una barrera que debe ser superada y que se ve con la actual alcaldía en proceso de superar, pero que a veces uno se impacienta porque espera que eso sea mucho más rápido y de pronto sí debe ser más rápido, pero sé que están trabajando, pero hay que entre todos presionar para que ese tipo de cosas se solucionen. El otro tema que es una barrera, yo lo he llamado, más del concepto de turismo, es lo que llamo yo el acceso a la ciudad. Es que es impresionante que una ciudad turística fuera tan complicado llegar a ella. Apenas hace unos meses, ya para el año, se inauguró la variante de Ciénaga, que es un paliativo, no es una solución, pero ahí vamos. Ya por fin se comienza la construcción de la ampliación de calzada en la ruta Barranquilla-Ciénaga. Eso ya vamos logrando algo de cambio, más los viaductos que la ANLA curiosamente sacó relativamente rápido, y lo cual es motivante. Y la otra cosa es el aeropuerto. Un aeropuerto absolutamente colapsado por su tamaño y con una pista ridícula que ni siquiera está en capacidad de atender al 100% los aviones 320, que es lo que llegan directamente. Le pone restricciones. Entonces, ok, logremos la ampliación del aeropuerto. Está en el contrato, está la plata, ya comenzó. Ahora, entre todos, y siempre lo señalo que para mí fue histórico, por lo menos en los años que llevo residiendo en Santa Marta, que ya son bastantes, que es que toda la ciudadanía, todas las fuerzas vivas que llaman, estuvieron en la Aerocivil pidiendo que la pista tuviera una longitud que permitiera, o eso es tan variable, que permitiera vuelos España-Santa Marta directos. ¿Qué mercado lo hay? Tú estás allá hablando, si la pista lo tuviera, estamos hablando de 2.400, 2.500 metros, ellos insisten en 2.040 metros, que es la longitud para un 320. No tiene sentido hacer todo ese esfuerzo para que en realidad lleven al 320 a su capacidad teórica total. Más bien que vean nuevos mercados, porque en la medida que hay nuevos mercados, y volvemos al tema de Cartagena, tú cambias las expectativas, tú cambias ya la oferta, tú cambias, por lo tanto, si cambias la oferta de hoteles, por ejemplo, o de restaurantes, tú cambias necesariamente la oferta laboral. Y eso no se podría lograr más pensando o proyectando que la situación real del aeropuerto hoy es colapsado porque, entre otras cosas, está conurbado. Hoy el aeropuerto está muy limitado porque alrededor de él se ha desarrollado toda una compleja, un complejo de desarrollo urbanístico. Y en lugar de pensar en cómo mantener ese equipamiento tan colapsado, trasladarlo y en su lugar desarrollar un nuevo núcleo urbano, que es lo que estás hablando ahora, de pensar en plantear una nueva oferta, una nueva infraestructura hotelera, de gastronomía, un nuevo núcleo de infraestructura especialmente turística para Santa Marta, en esa área donde está hoy el aeropuerto. Porque una de las cosas que creo que en Santa Marta nos ha matado como ciudad y nos ha condenado a estar siempre en la cola en el Caribe es ese pensamiento en pequeño. ¿No creen ustedes que como empresarios deberían, no soy empresaria, plantearse una visión más ambiciosa y más en el largo plazo de la ciudad, en lugar de estar de pronto pretendiendo soluciones? El aeropuerto no va a dar la capacidad. Lo que ustedes están tratando de gestionar ante el gobierno nacional no va a resolver lo de fondo del aeropuerto, y ustedes lo saben. La capacidad para recibir vuelos, la frecuencia de vuelos se limita. No tenemos una pista la pista secundaria que se requiere en esa infraestructura. Y entonces muchas ciudades lo han hecho antes. Ciudades como en Medellín sacaron el aeropuerto y desarrollaron y están trabajando en infraestructura en áreas importantes. Ahorita Bogotá lo está haciendo.
cosas como esas no deberíamos revisarnos como ciudad, como empresarios. ¿A qué le estamos apostando? ¿En qué proyectos estratégicos estamos empleando todos nuestros esfuerzos? ¿Si realmente son tan estratégicos como estamos considerando en el largo plazo? Lo que pasa es que primero habría que definir qué es largo plazo y la practicidad, o ser un poco pragmático. Tienes toda la razón, ese es el deber ser. Pero el deber ser, te quiero contar, por ejemplo, el caso de Cartagena. Cartagena, donde no tiene ningún problema de pista. El aeropuerto Rafael Núñez pues sí está limitado, pero no es tampoco tan limitado como puede ser este. Está rodeado de toda una serie de barrios al lado. Decidieron hacer Bayunca. Llevan 10 años en ese proceso. Lo van a sacar adelante, pero no es cosa fácil. Pero iniciaron, ya comenzaron. Por eso, pero ya como 10 años en ese proceso. Entonces lo que quiero decir es que cuando se planteó el tema del Greenfield, como le llaman en el caso de los proyectos, que fuera un aeropuerto nuevo, que comparto contigo, ese es el deber ser, no hubo apetito. Entonces, ¿qué pasa? Nos quedamos con el ideal, le seguimos trabajando el ideal y pasarán los tiempos y quedará eso simplemente en nada. Entonces, más bien logremos como paso primario desarrollar este aeropuerto a su máxima expresión y en paralelo, porque es que un aeropuerto tampoco se construye en un día, fuera de los permisos, etcétera, etcétera. Se construye el aeropuerto, se pasa y efectivamente allí tendremos, como otras ciudades del mundo, tendremos las posibilidades de tener la capacidad que permite el turismo. Y te quiero contar una cosa, ojalá tuviéramos la visión como por ejemplo en Dominicana, no estamos hablando de países de primer mundo. Yo conocí Punta Cana cuando era un aeropuertico nada que ver, o Cancún, para efecto práctico. Y simplemente hicieron exactamente lo que tú dices. Vamos a hacer aquí un aeropuerto con todos los hierros. Ok, pero ese proceso, lo que no quiero, o lo que no hemos querido, y hemos hablado entre todos, Verushka, y Teodoro, es que en un momento dado se quede la ciudad paralizada, esperando una cosa que hay que desarrollar un proyecto, la plata para hacer el proyecto, el lote para hacer el proyecto, y el inversionista, que es la parte más importante. Te repito, en la primera instancia, así, sin más ni más, no se encontró apetito, pero porque cuando ves las cifras de turismo reflejadas en pasajeros que lleguen a Santa Marta, pese al crecimiento importante, que es el 5º aeropuerto del país. Especiales Diálogo Público. Especiales Diálogo Público. Un colectivo ciudadano con análisis y entrevistas en el que abordamos temas trascendentales que impactan nuestra sociedad. Plataforma digital del Instituto Nacional de Telecomunicaciones, Instel. Instel, pasión por comunicar. Pasión por comunicar. Yo considero, Verushka, que el departamento del Magdalena tiene otros temas que hay que resolver. Hablo de la calidad educativa, hablo, digamos, en materia de seguridad, ¿por qué no mencionar también las nuevas tecnologías para las apuestas productivas? Mencionar también, pues, lo que decía yo antes, el tema de acueducto, alcantarillado y saneamiento básico. No estoy diciendo que lo del aeropuerto no sea importante. Creo que Raúl ha sido bastante claro, digamos, en su intervención. Yo soy una persona que sueña y piensa el departamento en grande, pero para poder aterrizar ese soñar en grande en hechos concretos, tenemos todavía algunos temas que resolver para nivelar la cancha. Entre esos, los que te mencionaba, el departamento del Magdalena hoy, por ejemplo, en infraestructura vial, por ejemplo, hablemos pues de la precaria red que tenemos terciaria y digamos el área total de vías que tiene nuestro departamento por cada 100.000 habitantes. Hombre, eso es lastimosamente penoso. Es un departamento que no tiene interconexión. Yo vengo de los municipios, digamos el viernes llegamos a la medianoche de Plato Magdalena, estuvimos en Ariguaní. La próxima semana también saldremos a visitar el Banco y otros municipios por los programas que tiene la Cámara de Comercio. Son 14 programas que en estos momentos tenemos activos y yo tengo la tarea de salir a buscar a esos empresarios y ustedes no saben a veces lo difícil que es llegar a ciertos rincones del departamento del Magdalena.
Por ponerles un ejemplo, a cabeceras municipales digamos, a lugares de nuestro departamento que son o fueron muy relevantes en alguna época, hablando del Banco, hablando de Plato. Hombre, ¿cómo es posible que del lado de Bolívar ya esté la doble calzada habilitada en su totalidad? Hombre, y del lado del Magdalena le faltan todavía unos 50 kilómetros, y lo peor de todo es que no ve todavía uno maquinaria por ahí. Está el contrato y está la obra avanzada, pero todavía quedan 50 kilómetros y ya la llegada a Plato, desde Ariguaní hacia Plato, se vuelve bastante peligrosa por la cantidad de baches que hay en la vía. Ni que hablar también de la ida al Banco, ni que hablar de entrada a otros municipios, de Fundación hacia adentro. Hombre, el departamento tiene otros temas también que tiene que resolver, digamos, en materia de infraestructura. El tema, digamos, que el aeropuerto tiene ya suficientes padrinos y dueños ahí discutiendo sobre eso, como lo dijo Raúl. Yo quisiera pues referirme también a las otras faltas de infraestructura que tiene el departamento, y que también hay que hacer meollo, porque ¿cómo es posible que el 22% de la carga del país pase pues por nuestra arteria principal, que es la Ruta del Sol? Hombre, pero hicieron primero la vía que va de Bosconia a Valledupar en doble calzada. No estoy diciendo que no se la merezcan, pero es que hay que tener prioridades, hay que tener sentido común para las cosas. Y todavía el pedazo del Magdalena está medio a hacer. Entonces, ahí hay pero en esa parte, perdona que te interrumpa, Andrés, también es un poco, hay que tener padrinos. Políticamente, este departamento, creo que esto es una de las grandes falencias. ¿Sabes qué, Verusca? Difiero contigo en algo. Y es que nos las hemos pasado de padrino en padrino. Hay que tener criterio y rigor técnico para tomar decisiones y no politiquear con las decisiones estratégicas que hacen avanzar un país. Eso es lo que hay que tener. Criterio. Eso es cierto. Ese es el deber ser, como lo dice Raúl. Uno sabe cómo es el deber ser, pero lo cierto es que en este país, ni antes, ni ahora, y seguramente después, las cosas van a funcionar de esa manera. Sabemos que aquí necesitamos, y para eso de alguna manera están nuestros representantes. No podemos perder la esperanza. Y para eso de alguna manera están nuestros representantes, y por eso yo sé que el sector privado hace un esfuerzo enorme y gestiona y hace la tarea, lleva los proyectos, pero lo cierto es que este país se mueve con política y nosotros no podemos estar ajenos de eso también. Entonces, de pronto aquí ha pasado algo al respecto. No, te iba a mencionar una cosa, que nuestra queridísima y recordada Silvia Elena se creó lo que llamó Agenda Común, y la Agenda Común era citar a todos los representantes, senadores y a los dirigentes gremiales, Cámara de Comercio, etcétera, para lograr eso, una agenda común. Se avanzó poco, pero eso no quiere decir que no debamos insistir para que la unidad sea total y que estemos defendiendo que tanto así, Belushka, que independientemente de que haya o no padrino o madrina, que estoy de acuerdo contigo que es bueno tenerlos, se sientan casi que les convenga, que se sientan forzados a padrinar o madrinar, no se dice, pero bueno, un tema para que un momento dado se camine, porque sienten que les conviene en sus carreras, en su formación, en su receptividad, etcétera. Pero eso logra cuando todos estemos tirando el carro para el mismo lado, así no empujando para diferentes sectores. Exacto. Yo quisiera agregar, perdóname, Brusco, paréntesis, por favor. Yo que permanentemente, desde que llegué a la Universidad de Cartagena de Santa Marta, observé siempre una gran distancia entre la clase dirigente política, los empresarios y las universidades. Había un divorcio completo de cada cual en su propio rol, en su propio nicho de poder. Y cuando uno observa los debates políticos, cuando comienzan las campañas políticas, uno no observa a los actores relevantes de la sociedad, como las universidades, como los empresarios, en una relación directa con la clase dirigente que se va a elegir para que construyan sus proyectos estratégicos en virtud de los compromisos con la sociedad. O sea, hace el poco tiempo que pasó para la elección de los congresistas, uno veía a los candidatos a la Cámara y del Senado del Magdalena en sus carros en solitario, y les preguntaba a uno cuándo van a reunirse con los empresarios, cuándo van a reunirse con los rectores universitarios, cuándo van a abrir un debate en los salones universitarios, y no lo hacían.
pareciera que no les interesara a la clase dirigente, pues seguramente con sus excepciones, hacerlo, comprometerse. Parece que hubiera sido un divorcio que interinstitucionalmente está planteado para que estén juntos, pero que en la práctica no se da. ¿Es esa percepción que yo tengo real o simplemente es una locuración mía? Adelante, Andrés Felipe. Yo creo que digamos que hay algo de verdad en tu percepción. Sin embargo, también siento, Teodoro, Verusca, Raúl, que eso está cambiando, hombre. Ese tema de la agenda común, pues, digamos que está cogiendo fuerza, está cogiendo forma. Nosotros desde la Cámara de Comercio seremos cada vez más relevantes como un espacio de articulación técnica para darle sustento técnico a que nuestros dirigentes políticos, digamos, puedan liderar debates con altura, puedan proponer, digamos, temas con sustentos técnicos, puedan tener argumentos para poder defender nuestro departamento y los intereses también de la región Caribe. Hay algo muy importante que está pasando y es que ya estamos tomando acción sobre eso. Ese viejo comentario que le escuché yo a un político de nuestro territorio que hoy cursa, pues, digamos, un camino hacia candidato a la presidencia, y lo escuché con mis propios oídos, fue: cada loro en su estaca. Yo creo que eso no puede ser, digamos, un argumento de nuestra sociedad. Aquí tenemos que compartir la estaca, porque es que si no, ahí es donde se empiezan a caer este tipo de proyectos. Estoy de acuerdo contigo, Verusca, que uno necesita a veces de esos padrinos, al final uno lo que tiene es que darle el sustento técnico a nuestros dirigentes, a nuestros representantes, para que puedan defender los intereses de nuestro departamento y de nuestra región Caribe. Porque en muchos casos las cifras hablan por sí solas, pero se toman decisiones siempre con tintes, pues, o con inclinaciones políticas que son las que nos alejan un poco de lo que es la ciencia, la tecnología, la competitividad, la innovación. Y en gobiernos como el que está terminando, digamos que se le baja mucho el volumen a los temas de competitividad, a los temas de desarrollo empresarial, a los temas de innovación, y empieza a perderse la conversación. Yo creo que esta Cámara de Comercio ha sido muy juiciosa, muy respetuosa de quedarse, digamos, en lo técnico, de saber hacia dónde debemos construir, y por eso hemos realizado con mucho rigor y con mucho juicio documentos prospectivos de nuestros sectores analizados hacia el 2040, de cuál es esa agenda única que debemos construir, y arrancamos con mucha fuerza este año. Pues ni más faltaba, estaba la contienda política en pleno furor, pero Silvia, que en paz descanse, y que arrancó este proceso, que también lo había intentado Alfonso Lastra en su momento, y también César en su momento. Hoy ese legado de Silvia coge más fuerza con la presidencia actual, Carlos, quien además ha trabajado también desde lo público, hoy con mayor tecnicismo y con mayor rigor, cita a los congresistas. Estamos construyendo con ellos la agenda de lo que se viene en adelante. Estamos a muy pocos meses de que termine un gobierno y de que también empiecen, pues, unas legislativas distintas, donde seguramente el departamento y la región Caribe, por lo menos desde lo que estamos visionando en la Cámara de Comercio, sea cada vez con un rigor más técnico, y que nosotros seamos esa Cámara de Comercio soporte en la construcción de proyectos, en la discusión de políticas públicas, dándole apoyo a nuestros representantes para que nos puedan, valga la redundancia, representar como es. Así, un momentico para de pronto cerrar esa inquietud. En Santa Marta tenemos dos grandes ejemplos de lo que es el trabajo articulado entre el sector, entre lo técnico y la parte política. Y tenemos los dos grandes ejemplos, fueron el Plan Vial del Norte y la recuperación del centro histórico. Hubo un soporte técnico que se desarrolló, pero es innegable que en ese momento la clase política, los dirigentes, los representantes rodearon completamente tanto al alcalde del momento como al gobernador de entonces para ir a gestionar los recursos que hicieron posible estos dos grandes proyectos y que son emblemáticos como muestra del trabajo articulado en la región.
Pero ahora les tengo una pregunta ya volviendo al tema del empleo, y creo que por el tiempo será la última pregunta, y es ¿qué sectores después creo que Teo va a intervenir algo? ¿Qué sectores económicos deberían, dentro de los que ya ustedes tienen identificado en este ecosistema, se podrían fortalecer para diversificar la oferta laboral de la ciudad? ¿A dónde creen ustedes que deberíamos apuntarle en esfuerzo para que estos sectores específicos puedan contribuir más de lo que actualmente hoy están dando en todo lo que es de generación de empleo? Yo me tendría que referir a lo que señaló Andrés, porque lo hizo muy, muy técnicamente, por regiones incluso. Esa es la visión que comparto. Sí, yo soporto, Verusca y Teodoro, esto con lo que ya hemos analizado y con donde sabemos que está nuestra competitividad. O sea, es que, a ver, léanse el plan de desarrollo actual, el actual no, porque tuvo un cambio con la elección de la nueva gobernadora, pero léanse el plan de desarrollo, digamos, del departamento, digamos antes del cambio. No es que yo quiera criticar, no es que yo quiera señalar, no, pero en algún momento del plan leía yo con gran sorpresa, de que el departamento tenía, digamos, unas potencialidades en unos sectores, digamos que, hombre, no son nuestra vocación. No quiero referirme, pues, revísenlo, ahí está, digamos, son documentos públicos, revísenlo, pero no veo yo una industria fuerte acá, pues, en el tema, o en algunos de los temas que ahí se mencionaba. Miren, el departamento del Magdalena tiene que enfocarse en la agrotecnología, tiene que enfocarse en la logística verde y sostenible, tiene que enfocarse en un turismo, digamos, cada vez de mayor talla o de talla mundial. Nosotros tenemos que enfocarnos en los temas de energías renovables. Hombre, 6.7 tetrapiés cúbicos de gas encontraron aquí a pocos kilómetros de nuestras costas. Aquí hay sol todo el año. Nosotros tenemos un potencial en eólicas, en maremotriz, en fin, en un sinnúmero de fuentes de generación de energías limpias. Definitivamente tenemos que seguir impulsando lo que ya somos, en lo que ya somos buenos y que podemos ser mejor. Ahora bien, lo mencionaba en un principio, tenemos también que impulsar esa Santa Marta y ese departamento del Magdalena 4.0, donde podamos tener servicios globales de exportación, que desde nuestra zona franca se les puedan prestar servicios a industrias como la agrotecnología, en análisis de suelos, en análisis de, digamos, en análisis de, no sé, de industrias desde el agro. Desde acá hoy se están prestando servicios globales de exportación a través de los BPOs, a través de los KTOs. Ese proyecto que el presidente Petro, digamos, anunció, y entiendo pues que va por buen camino, de tener acá los servidores y tener, digamos, estos data centers en el departamento del Magdalena y en la ciudad de Santa Marta. Hombre, esos son los proyectos que van a hacer pues que Santa Marta y el departamento del Magdalena den el salto hacia adelante. Hay unas transversalidades que no podemos perder de poco, como lo son la economía circular. Hay unos temas que son pilares fundamentales, y es la educación que este departamento requiere. Arrancamos ahora, Teodoro y Verusca, una formación en una metodología de Spark Innovation a más de 1.800 jóvenes en los grados 11 de todos los colegios del departamento del Magdalena, donde les vamos a enseñar a innovar, donde les vamos a enseñar a emprender, pero con una visión desde la problemática, desde la oportunidad. No más emprendimiento de rebusque, no más micheladas, no más punto frío, no más carritos de perro. Hombre, el departamento del Magdalena tiene suficientes problemas por resolver, y ahí es donde necesitamos pues que llegue la tecnología, que llegue la innovación con metodología, con rigor, para que el futuro del departamento del Magdalena esté basado en unos jóvenes que quieran abrazar la agrotecnología, que quieran abrazar, digamos, la inteligencia artificial, que quieran abrazar las energías renovables, que quieran
abrazar la economía circular y que no tengamos jóvenes en las ciudades capitales que vengan de los municipios porque no encuentran oportunidades. El departamento del Magdalena, un departamento que todavía tiene 1 millón de hectáreas disponibles, el 4% de la frontera agrícola de este país la tiene el departamento del Magdalena. Nosotros tenemos las fuentes hídricas necesarias para poder desarrollar ese 4% de la frontera agrícola. Lo que necesitamos es rigor técnico y acompañamiento pues de nuestros mandatarios políticos para que este departamento se pueda desarrollar de una vez por todas. Especiales Diálogo Público. Especiales Diálogo Público. Un colectivo ciudadano con análisis y entrevistas en el que abordamos temas trascendentales que impactan nuestra sociedad. Plataforma digital del Instituto Nacional de Telecomunicaciones, Instel. Instel, pasión por comunicar. Pasión por comunicar. No se podría pensar, con perdón de tuyo, Verusca, que nos acostumbramos desde el pasado a recibir las órdenes del monarca y los actores relevantes tienen que pedirle permiso a todo el mundo para desarrollar sus propias ideas. Si el empresariado tiene la capacidad de inversión en los sectores que le convenga, porque deseen desarrollar, necesitan el capital humano, ponerse de acuerdo con las universidades. Si necesitan la regulación por parte de la clase dirigente y política, pues lógicamente hacer los lobbies que haya que hacer. Ustedes tienen en sus manos el poder de transformar las sociedades, porque las inversiones son las que hacen posible los países democráticos. ¿Qué me culpa ahí? ¿Qué me culpa ahí? Sí, o sea, la verdad es que sí, adelante, estamos esperando. Adelante. No estamos esperando, sino que tenemos que trabajar juntos y estamos en la vocación de trabajar juntos y no de disparar con perdigones, sino a cosas concretas. Hombre, que en un momento de pronto se encontró que eso no era el camino, bueno, se puede cambiar, pero es que con tanto análisis nosotros estamos sobrediagnosticados, sabemos qué se debe hacer, pues comencemos con eso a desarrollarlo, no falta estructurarlo para que en realidad esté como un proyecto, porque hay muy buenas ideas, muchos temas, pero desarrollarlo para que un momento podamos trabajar y hacerlo conjuntamente y que un momento de acuerdo. Yo creo que la responsabilidad está no solamente en el empresariado, en toda la comunidad, para que un momento saque adelante las cosas que se ven claramente con los informes que con mucho juicio ha hecho la Cámara de Comercio, se demuestra que es la tendencia y el camino a seguir para Santa Marta y para el departamento. Y esto que acabo de decir lo corroboro de la siguiente forma, mi querido Raúl Eduardo y Andrés Felipe y Verusca. Uno ve a los presidentes generando unos debates casi que absurdos en términos ideológicos y filosóficos y políticos. Y el país productivo, las personas, lo que están necesitando es que el Estado funcione, no que los políticos vivan discutiendo si son verdes, amarillos o azules. Esa preocupación de estar siempre pendiente de lo que diga el presidente, es decir, lo que diga el monarca, cuando el verdadero valor de la sociedad está en la gente, en los empresarios que son los que invierten en sus regiones, porque hay que pedirle permiso a un político. Si es que la Constitución y la ley no puede variarse ni puede estar el capricho del que gobierna. Esa preocupación siempre me ha pasado por la mente. Adelante, Verusca. No sé si Felipe tiene algo que decir al respecto, no sé. No, yo tengo todo por decir, Teodoro. Este es un país que se ha vuelto... aquí la temperatura la pone el tema político. Hombre, comparto contigo, Teodoro, o sea, países como Chile, países como Perú. Mire, Perú ha cambiado, yo no sé ya ni cuántas veces de presidente. Yo creo que la última vez que analicé el tema llevaban como unos 9 o 12 presidentes cambiados. Es como cambiar de país. Yo he tenido la oportunidad de ir, no solamente en ejercicios como con Cámara de Comercio, a hacer promoción de nuestro destino, que además Perú es un país que nos emite bastante turistas hacia Santa Marta hoy en día. Desde el Cono Sur está cogiendo mucha fuerza en la emisión de turistas internacionales a Santa Marta, pero digamos que eso es otro tema enfocado más en el turismo. Pero, hombre, allá los empresarios aprendieron y entendieron cómo sin presidente tenían que avanzar en materia de competitividad. Y hoy es una economía más fuerte que la nuestra. Los chilenos, venimos recientemente de Chile. La Cámara de Comercio hace parte de un proyecto que se llama Futuriza. Verusca y Teodoro, Raúl lo conoce muy bien, es el proyecto más importante de innovación. Aun cuando el gobierno nacional dejó de hablar de innovación y de competitividad, esta Cámara de Comercio hace parte de este proyecto. Son
3.000 empresarios que hicieron parte de la fase inicial del proyecto, y esto ha tenido obviamente un proceso de embudo donde digamos los empresarios han ido avanzando en la implementación de sistemas de innovación. Tuvimos la oportunidad de ir hace 15, 20 días a Chile con 50 empresarios de la región Caribe que están generando nuevos productos, que están generando, digamos que nuevos procesos de innovación, que están generando procesos de internacionalización. En el Caribe están pasando cosas bastante interesantes, pero para responder tu pregunta, yo también quisiera tener esa varita mágica o esa bola de cristal para revelar el futuro, pero creo que cada vez los empresarios y los emprendedores son más conscientes de que lo que está en sus manos, eso es lo que se llama el locus control, lo que está en mis manos y que yo puedo hacer por mis propios medios, eso no me lo tiene que arrebatar ni la política ni ningún tercero. Y a esa es la invitación, estoy de acuerdo contigo, los empresarios y la competitividad dependen más desde el sector privado, que además es el único que tiene la capacidad de generar riqueza. Ahora bien, lo público tiene que ser un actor facilitador y no entorpecedor ni el palo en la rueda para que las cosas se pongan cada vez más, digamos, difíciles, sino por el contrario, que las cosas fluyan. Ok, bueno, muchísimas gracias. La verdad, interesante conocer los puntos de vista de ustedes. Y bueno, esperemos que no nos quedemos como loros en cada estaca, sino que hagamos parte de la misma estaca. Yo para cerrar, Verusca y Teodoro, quiero, digamos, traer una reflexión final. Como lo dije en algún momento en otro espacio que genera la Cámara de Comercio, como lo es Magdalena Crece, hombre, la competitividad al final representa esa convergencia, digamos, de distintos actores que se ponen de acuerdo. Eso está pasando, Raúl lo ha mencionado, está el Comité Intergremial generando articulación, estamos articulándonos con lo público, con nuestros, digamos, recién electos representantes, y ahí empieza a haber esa convergencia. El departamento y la ciudad están en ese punto de inflexión, que ya peor no podemos estar. Esos 20 años de eso, no hombre, no, Verusca, no digas eso porque que papá Dios se tape los oídos. Pero la innovación y la tarea inminente, así como las condiciones habilitantes de futuro, están sobrediagnosticadas. Raúl también lo mencionó. Aquí lo que hacemos, sobre todo desde la Cámara de Comercio, desde esta dirección, hombre, es a un llamado a respaldar este esfuerzo de las propuestas que estamos planteando, de las mesas de diálogo y los espacios de articulación, para que definitivamente pueda ser un territorio cada vez más sostenible, con una mejor calidad de vida para los habitantes, que pueda tener la infraestructura y que de una vez por todas encuentre pues esa senda de crecimiento para poder, digamos, que establecer un futuro más provisorio para nuestros, digamos, coterráneos. Raúl, ¿quieres despedirte con alguna reflexión? No, solo querría primero agradecerle a ustedes la invitación y segundo que continuemos para que precisamente esto no sea solamente una catarsis, sino que en realidad sea un generador de muchas cosas buenas, que ustedes den a conocer estas sensaciones y estas ideas a mucha más gente, que podamos interactuar y lograr que el fin en el que todos estamos buscando, que es el bienestar de Santa Marta y el de Magdalena, sea una realidad. Antes de concluir, Verusca, quisiera hacer la última pregunta. Bueno, la pregunta siguiente, no se puede hablar de último. Si a Raúl Eduardo García Rodríguez y a Andrés Felipe Vives Calles le preguntaran cuáles son los proyectos estratégicos más importantes y relevantes que deberían sacarse adelante en esta década para cada uno de ustedes desde su punto de vista gremial, ¿cuál debería ser? ¿O qué tienen ustedes anotados en su agenda a 10 años? Bueno, no sé si a 10 años, pero comenté una cosa. Lo primero es que lamentablemente que tengamos nosotros todavía que estar hablando de las partes básicas es algo que no tiene sentido. Entonces, una sociedad que quiera progresar, y en turismo, pero en cualquier materia en realidad, en cualquier cosa, y todavía tenga problemas de acueducto y alcantarillado tan graves como los que miramos a veces, no tiene sentido. Eso debe ser un must. Que eso no puede ser para 10 años, eso es para allá, pero resulta que ese es para ayer. La cuota inicial. Sí, para ayer. Es la cuota inicial que requerimos para progresar. El tema de los accesos, sea el nuevo aeropuerto o sea el aeropuerto actual, pero que permita traer, hablemos del GOL. El GOL es que pueda venir tráfico de Europa acá. Existe el mercado.
tú lo ves, ese temas ambientales que a todo el mundo le llama la atención y que Santa Marta da en exceso, pero simplemente si no tiene la persona para que lo promueva o no somos capaces de tener un campo para que haya personas de un poder adquisitivo mayor, que son los que irradian o irrigan en toda la economía, pues evidentemente no va a ser logrado. De aquí podemos estar en muchas cosas más. Por ejemplo, mencionaba Andrés, no podemos olvidar que el sistema de energía que tenemos nosotros en el Magdalena está al borde del colapso. Y en un momento dado, todas estas energías renovables o una empresa privada, mixta o oficial, pero que sea de los departamentos de Atlántico, Bolívar y Magdalena, que tenga el suficiente poder, músculo financiero para ser independiente, para ser, digamos, la EPM de la región. Si tú no tienes unos costos controlados, ese es otro factor. Si tú vas a poner aquí un negocio y la energía te sale prohibitiva, que simplemente no lo puedes hacer. O sea que entonces se vuelve una cadena, un círculo vicioso. Pero en fin, lamentablemente, Teodoro y Verusca, me toca a veces hablar de cosas que cualquier otra ciudad lo da como ya elemental. Elemental, dado. Aquí nos toca trabajarlo, por lo menos trataremos de lograrlo entre todos, que sea una cuestión para el corto plazo. Andrés Felipe. Oye, bueno, acá mira, hicimos un diagnóstico, Teodoro y Verusca, de cuántos proyectos hay por ahí que uno escucha, muchos en fase 1, muchos en fase 2. Salieron 117 iniciativas, algunas de infraestructura, otras, digamos, que enfocados en digamos, generación de conocimiento, pero ese mapeo que hicimos, recogiendo todos esos proyectos que hay, miren, yo voy a mencionar los que necesitamos, que los he mencionado, digamos, durante esta conversación muy agradable, que aprovecho nuevamente para agradecer. Pero el departamento de Magdalena tiene esas brechas identificadas y que no hay que ondear mucho ni volver a estudiar. Aeropuerto, aquí o allá necesitamos aeropuerto. Agua, hombre, yo creo que está trillado el tema. Mientras uno va a foros y a conversatorios o a misiones internacionales a Europa, donde allá la discusión es cómo tienen un 5G más rápido y cómo la inteligencia artificial hace procesos de automatización cada vez más veloz, aquí todavía estamos resolviendo, digamos, que temas de agua, temas básicos. El departamento necesita vías terciarias y el departamento necesita que estos proyectos ferroviarios y logísticos con ese enfoque verde de una vez por todas se pongan a andar. Yo creo que con eso, más lo que está sucediendo en el tema offshore y en el tema de energías renovables, si nos montamos en esta ola, vamos a resolver las otras brechas que tenemos o nos van a servir para resolver las otras brechas que tenemos en capital humano, en eficiencia de los mercados, en fortalecimiento empresarial y para redondear, creo que esos serían los proyectos disparadores de la competitividad del departamento del Magdalena. No quisiera dejar a un lado que este departamento necesita un proyecto el país necesita un proyecto de transformación en la educación técnica y tecnológica, que es lo que nos va a ayudar también a dar ese salto como país y sin duda alguna como región. Especiales Diálogo Público. Especiales Diálogo Público. Un colectivo ciudadano con análisis y entrevistas en el que abordamos temas trascendentales que impactan nuestra sociedad. Plataforma digital del Instituto Nacional de Telecomunicaciones, Instel. Instel, pasión por comunicar. Pasión por comunicar. Sí, muy agradecida realmente. El tema nos amplió mucho sobre todas las debilidades y todas las cosas que hoy quedan por hacer como ciudad, como departamento, y es muy difícil hablar de mejorar la calidad del empleo y de sostener un crecimiento de mientras no estemos trabajando sobre lo fundamental, sobre lo elemental para otras regiones, pero que hoy es lo fundamental para nosotros y es la base, es la plataforma de cualquier desarrollo y de cualquier territorio competitivo. Entonces, lo tenemos claro, ustedes lo tienen claro y esperemos que este espacio y esta discusión que hemos dado acá le llegue a muchas personas y les sirva para
digamos, comprender un poco más en qué es el departamento, en qué escenario se encuentra y cuáles son los caminos que tiene para salir adelante. Muchas gracias y de verdad muy interesante todo lo que nos han comentado. Gracias, Teo. Gracias, César Tulio. Teodoro, Verusca, César, bueno, muchas gracias por el espacio. Estamos aquí siempre dispuestos a atender estas invitaciones que sin duda alguna van sofisticando la conversación, van poniendo los puntos donde debe estar enfocada, digamos, la discusión y créanme, estamos haciendo toda la tarea con rigor, con tecnicismo para que el departamento del Magdalena siga creciendo y salga adelante. Un abrazo muy especial para todos. Gracias a todos. Muchas gracias. Instel Radio y la Sociedad Civil del Magdalena presentan Especiales Diálogo Público. Especiales Diálogo Público. Un colectivo ciudadano con análisis y entrevistas en el que abordamos temas trascendentales que impactan nuestra sociedad. Los jueves a las 6 p.m. Cali Santa Marta. Un enlace online para todas las audiencias del mundo. Todas las audiencias del mundo. Especiales Diálogo Público. Voces que conectan. Ideas que inspiran. Voces que conectan. Ideas que inspiran. Plataforma digital del Instituto Nacional de Telecomunicaciones, Instel. Instel, pasión por comunicar. Pasión por comunicar.